Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Dios les bendiga. Una vez más con ustedes para traer la reflexión correspondiente al día de hoy. Siempre invitándoles a que se suscriban a este canal y lo recomienden a amistades y familiares que ustedes entiendan propio así hacerlo. Les hago la salvedad, obviamente, de que este servidor, como predicador de la palabra del Señor, a pesar de los cerca de 60 años que llevo en el ministerio como pastor de iglesia, como líder de organizaciones cristianas en todos los niveles que se pueda mencionar en la obra del Señor, no he pretendido nunca ser ese tipo de predicador que le esté buscando 5 patas al gato o que esté pretendiendo de profundidades, de saber más que nadie. Traigo un mensaje sencillo, siempre me he caracterizado por eso, traer un mensaje sencillo de la palabra del Señor, porque desde mi juventud entendí el llamado que Dios me había hecho a predicar el mensaje de la palabra del Señor. La gran comisión que el Señor nos dejó fue ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En otras palabras, he entendido con una convicción y una firmeza tan clara que mi deber es ceñirme a la palabra, traer el mensaje de salvación, el mensaje de edificación y de crecimiento para las almas que no conocen al Señor y para aquellos que son tiernos en la fe y aún aquellos que lleven mucho tiempo sirviéndole al Señor, no importa. La palabra es la misma y estamos llamados a no salirnos de ella buscando otras cosas que no sea que las almas se salven, que los creyentes sean edificados y que podamos darle formación y afirmación en la fe a todo el que quiere ser salvo. Y a ese tipo de gente es que nos dirigimos en nuestros mensajes. Predicamos para edificar a un pueblo y para sentirnos que estamos haciendo la exacta voluntad del Señor. Ni más ni menos que lo mismo que Cristo hizo cuando estuvo aquí y los apóstoles y el mensaje que se nos dejó para ser diseminado a través del mundo. Hoy voy a hablarles sobre el tema el morbo. Vamos a hablar sobre el morbo. Quiero llevarlos al libro de Génesis en el capítulo 6 y versículo 5, donde dice allí lo siguiente. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Creo que esto amerita que lo leamos otra vez y que estemos muy pendientes al contenido y la profundidad de estas palabras, que son profundas de por sí, muy significativas. Leemos otra vez. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Y cuál es nuestro tema? El morbo. Vamos a hablar sobre el morbo. La palabra morbo no es otra cosa sino que un apócope para la palabra completa morbosidad. ¿Qué es morbo y qué es morbosidad?
se podría definir como sensacionalismo, se podría definir como la acción desmedida de la gente hacia la malicia, hacia el deleite carnal. Se podría definir la morbosidad o el morbo como esos actos inmorales, el desenfreno, la orgía, la obsesión por conocer y por también hacer las cosas que son prohibidas. Podría también definirse como la tendencia o atractivos casi obsesivos que dominan al hombre a hacerlo inmoral, a hacerlo proscrito, a hacerlo indeseable. Ese atractivo a gustarle lo cruel, a gustarle lo malo, lo destructivo, lo sensacional. Como vemos en el versículo que hemos leído en el libro de Génesis capítulo 6, ya en el primer milenio de la historia humana había morbo, había morbosidad, al grado que Dios determinó raer de sobre la faz de la tierra a toda la humanidad de aquel tiempo. Porque vio Dios la morbosidad, el morbo, el deleite de los hombres se había convertido en ese atractivo por las cosas malas. Vio Dios que el designio del pensamiento de los hombres era de continuo el mal, de continuo hacer lo malo. Es un deleite de la carne, de los sentidos, que se apodera del hombre, de la mujer, del ser humano, que le gusta lo malo, le gusta hacer lo prohibido, le gusta hacer cosas crueles, se deleita en el sensacionalismo de aquellas cosas que le llaman la atención, que le satisfacen su curiosidad. Y hoy nosotros estamos viendo que la generación o las generaciones modernas actuales, y eso uno lo puede observar a través del uso de las redes sociales, de los medios de comunicación, de actividades donde se aglomera gente, y aún hablando con la gente uno observa, uno se da cuenta que lo que le gusta, lo que le place a la gente es hablar malo, palabras soeces, fresquerías, sexualidad, crimen, peleas, luchas, batallas, divorcios, procrear hijos fuera del matrimonio, conversaciones que giren en torno a temas dañinos, destructivos, maliciosos. Todo eso es morbo. Quiere decir que la generación actual no es muy distinta a aquella generación cuyo pensamiento continuo, maquinaciones del corazón, de los sentidos, era de continuo hacer lo malo. Estamos viviendo tiempos similares. Costumbres y hábitos en la gente que no son distintos a aquella generación que Dios tuvo que raer de sobre la faz de la tierra. O sea que este tipo de actitud morbosa, este tipo de deleite y de atractivo hacia lo morboso, hacia la morbosidad, hacia los deleites sexuales o sensuales o carnales, maliciosos, llevan a traer la ira de Dios, el juicio de Dios
el castigo de Dios. Pero como se ha perdido inclusive hasta el temor a Dios y se ha perdido el temor de Dios, se ha perdido el deleite en las cosas divinas, en las cosas sagradas, en las cosas justas, en las cosas santas que traen edificación, que traen vida en abundancia, como dijo el Señor. El ladrón, que es el diablo, no vino sino para hurtar, para matar, para destruir. Pero él dijo, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Todavía al día de hoy el mensaje que nosotros tenemos que predicar es ese. Tratar de persuadir al mundo, persuadir a la humanidad del derrotero que lleva, de las intenciones que lleva, de los sentimientos y las cosas que están dominando sus acciones, sus reacciones, su trato para con sus congéneres y su trato para con Dios, y que se tornen a Dios. Que traten de dejar ese mundo de pecado, de maldad, de malicia, de morbosidad, y busquen de Dios, porque no sabemos hasta cuándo la paciencia de Dios pueda durar. Y no debemos nosotros acarrearnos juicio de Dios. Si nosotros podemos usar la cabeza, el entendimiento, el raciocinio que Dios nos ha dado, el intelecto, para nosotros preservar nuestra vida, para nosotros salvar nuestras almas, para nosotros buscar la forma de agradar a Dios, quitarnos de los vicios, quitarnos de lo morboso, de los deleites carnales y buscar de Dios. Porque el Señor dijo que son muchos los llamados y son pocos los escogidos. Muchos los llamados porque son muchos los que se dicen ser cristianos, religiosos, personas que se justifican a sí mismos diciendo que son buenos, aún siendo malos, que no le hacen mal a nadie, pero se están haciendo mal ellos mismos y le están haciendo mal a todo el mundo con sus acciones, con su desenfreno, con sus orgías, con sus vicios, con sus maldades, con sus daños. Claro que sí. Si nos detenemos a observar la conducta humana, si nos detenemos a observar los deleites de la gente en el día de hoy, cuán sensacionalista. Imagínense ustedes un canal como este que yo les estoy hablando, en el cual estamos trayendo el mensaje de la palabra del Señor. Ahí no van a encontrar ningún tipo de sensacionalismo, no van a encontrar ningún tipo de morbosidad. Posiblemente sea uno de los canales menos patrocinados por la gente, porque no van a encontrar lo que les deleita a la carne, lo que les deleita a su morbosidad, lo que les deleita a su mal camino, a sus malas acciones, a su mal vivir, a lo que le exige o le pide la carne y los sentidos humanos. Tenemos que tener cuidado de nuestros 5 sentidos. Yo prediqué un mensaje por este mismo canal que le llamé los 5 pórticos del estanque. Una vida se puede convertir en un estanque putrefacto si no cuidamos esos 5 sentidos, que son las 5 puertas a través de las cuales entra todo lo que entra a nuestra persona y a nuestra personalidad. Y que todo lo que entra a nosotros, como las computadoras que se programan, y todo lo que usted le pone a la computadora, todo lo que usted le programa a la computadora, eso es lo que le va a dar.
Y si nosotros a través de los 5 sentidos lo que metemos a nuestro cuerpo, a nuestra alma, a nuestra psiquis, a nuestro fuero interno, a nuestra personalidad, es veneno, son cosas nocivas, son cosas dañinas, son palabras soeces, es fresquería, es sexualidad, es vicio, es bullicio, es borracheras. Cuanta cosa mala hay, penetra, entra dentro de nosotros a través de esos 5 pórticos que tenemos, que son los 5 sentidos, el sistema sensorial completo. Y por eso es que la humanidad de hoy se ha convertido en un estanque putrefacto de maldad, de vicios, de crímenes, de droga, de cuanta cosa. Y el hombre lo que busca es a destruirse a sí mismo, moral y espiritualmente, y también eso repercute en daño al cuerpo, a la salud física. Así es que ese era el espíritu, ese era el ambiente que prevalecía allá en el primer milenio, para el tiempo de Noé. Y Dios se propuso raer de sobre la faz de la tierra a través del diluvio a toda la humanidad. Pero el hombre siempre ha persistido en ser morboso. El hombre siempre ha persistido en alimentar su mente y alimentar su psiquis de cosas dañinas, de cosas maléficas, de vicios, de maldad, de cosas destructivas para sí. Y no pasó mucho tiempo después del diluvio, cuando comenzó otra vez las generaciones a prostituirse, a dañarse con la morbosidad, con el morbo. Y es así donde nosotros encontramos el capítulo 18 y capítulo 19 del libro de Génesis, las incidencias que acontecieron en Sodoma y en Gomorra, como la humanidad se había pervertido, se había depravado, al grado de que los hombres dejaron el uso natural de la mujer y las mujeres dejaron el uso natural de los hombres y se ensañaron unos con otros, haciendo prácticas contra naturaleza. Ustedes pueden leer esos capítulos para ver con lujo de detalle de qué se trata esa morbosidad que se apoderó de aquella generación. Y Dios tuvo que destruirla también con fuego y azufre desde el cielo. ¿Por qué? Por causa de que el designio del corazón y del pensamiento de ellos era de continuo lo malo. ¿Acaso, amados hermanos y amigos, no estamos viendo nosotros la generación actual esa misma podredumbre? Es lo que se ve alrededor nuestro. Cuando usted entra a las redes sociales, usted mire cuáles son los programas que más videntes tienen o que más oyentes tienen. Aquellos morbosos, aquellos sensacionalistas, aquellos que traen palabras soeces, que traen fresquerías, que traen cosas dañinas, nocivas, destructivas, venenosas al alma, al espíritu, a la conciencia inclusive, al cuerpo. Estamos viviendo en una sociedad enfermiza, enferma de morbo, de morbosidad, de sensacionalismo, de atractivo hacia el deleite de la carne, el deleite de lo malo, de lo sensual, de las borracheras, de los estupefacientes, del daño al cuerpo, marcas por donde quiera. Hay personas que ya no se pueden hasta distinguir. No es necesario que se pongan mascarilla porque se han pintado ellos mismos, se han marcado sus cuerpos al grado que ya se han tornado irreconocibles. Y fíjense ustedes si eso no tiende a darnos a nosotros un panorama de lo que estamos hablando, de morbosidad. Es como una vivencia, una continua vivencia dentro de un ambiente de morbosidad, de morbo, de sensacionalismo,
dañino, de deleite del pecado, de la maldad, en el bache, en el cieno del pecado. Y el hombre y la mujer de hoy se deleitan en eso. Y los programas que apelan a eso son los programas más vistos. Es lamentable que aún hasta en el Evangelio, las predicaciones que traen todo ese tipo de cosas, la gente le gusta oír y ver predicadores que apelan a eso, a ese tipo de sentimiento y de sensacionalismo, aun cuando tengan que pagar cantidades exorbitantes de dinero y donativos y cuantas cosas, se deleitan en eso, fomentan eso, les gusta eso. Pero allí es donde se predica la palabra, el evangelio, la enseñanza, la preparación, la capacitación de un pueblo para su encuentro con Dios, para rendirle cuentas a Dios, porque nosotros algún día tendremos que enfrentarnos a Dios, a entregarle cuentas de lo que hicimos mientras estábamos en este cuerpo, en la carne, haya sido bueno o haya sido malo. ¿O no crees tú que algún día te vas a enfrentar a Dios, a tu Creador, al que te dio la vida, al que creó todas las cosas, al que te dio la oportunidad de vivir aquí y, como tú dirías, entre paréntesis, disfrutar, o entre comillas, disfrutar esta vida de la forma y manera en que tú te la has disfrutado? De una manera u otra, tú vas a tener que darle cuenta a Dios de qué tú hiciste con tu vida. ¿Cómo administraste todo lo que encontraste aquí cuando llegaste a esta vida? Porque no trajiste nada. Y nada te llevará desnudo. Salimos del vientre de nuestra madre y desnudos nos iremos a la tumba. Todo se queda aquí porque todo estaba aquí cuando nosotros llegamos. A alguien le vamos a hacer responsable, al dueño, al Señor, al amo, al Creador, a ese Dios omnipotente, todopoderoso, el cual también nos dice que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Y la palabra de Dios se encarga de advertirnos a nosotros las consecuencias del pecado, de la morbosidad, de la malicia, de la maldad, de las orgías, de los vicios, de nosotros destruir en lugar de construir. Las familias se han desmoronado. Hasta la enseñanza en las escuelas públicas se ha contaminado, se ha adulterado. ¿Por qué? Porque ese es el ambiente que permea en la sociedad de hoy. Un ambiente de veneno, un ambiente dañino, un ambiente de vicio, de pecado, de maldad, de destrucción, de orgías. De orgías, porque lo morboso tiende a traer orgías del morbo, del pecado, de la maldad. Y vio Dios que el designio del pensamiento del corazón de los hombres era de continuo el mal. Y se propuso Dios raer de sobre la faz de la tierra a través del diluvio aquella generación. Y luego vemos que hizo lo mismo con Sodoma y con Gomorra. Y hoy estamos viviendo días que se parecen a Sodoma y a Gomorra. No tiene usted que ir muy lejos para comprobar que lo que estoy diciendo es una realidad. Para el tiempo de David y de Salomón, también ya eso se había proliferado y se había multiplicado, al grado que el hombre ya no quería ni creer en Dios. Allí en el Salmo capítulo 14 y verso 1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay quien haga lo bueno. Fíjense, no hay quien haga lo bueno. Quiere decir que ya el corazón del hombre, el designio del corazón de los hombres era de continuo hacer lo malo, y así ha permanecido aún cuando se le predica el mensaje de la palabra del Señor. Siempre ha habido profetas, siempre ha habido ministros de Dios, siempre ha estado la palabra de Dios ahí, y siempre hay un remanente fiel, porque sí hay que decirlo, que siempre hay un remanente, un pueblo que, aunque no es de muchedumbres, hay un pueblo que es la sal de la tierra, la iglesia, el pueblo de Dios,
que gracias a eso, gracias a que tenemos la palabra de Dios, que es un freno que nos ayuda a nosotros a mantenernos frenados con respecto al pecado, a la maldad. Gloria a Dios por la palabra de Dios. Y gloria a Dios por la iglesia, porque siempre es un pueblo de redimidos, de los lavados con la sangre de Cristo, que son la sal de la tierra. Y porque hay sal, no se ha podrido totalmente la sociedad de hoy, porque hay una iglesia que es la sal, que preserva de la putrefacción a este mundo. Se pueden imaginar ustedes si no hubiera Biblia. Se pueden imaginar ustedes si no hubiera iglesia, si no hubiera pueblo de Dios. Es habiendo todo eso, y ustedes saben que lo que estamos hablando es verdad. Se vive en un ambiente de podredumbre espiritual, un ambiente de orgías, un ambiente de vicio, un ambiente de maldad, que lo que le gusta al hombre es de continuo lo malo, y eso es morbo, eso es morbosidad. Eso es como la cerda que se lava en su propio fango, en su propio cieno. Así está la humanidad del día de hoy. Y el perro volviendo a su vómito. Así está el pueblo de hoy. Y hay que decirlo, esa es la realidad. Y lo que le gusta es lo malo. Lo que le gusta es lo que le trae placer a la carne, a los sentidos. Y por eso internamente, si eso es lo que nosotros le proveemos a nuestra persona, a nuestra personalidad, a nuestra psique, lo que le proveemos ese tipo de ambiente, cuán podrida está entonces la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo. Pero tenemos un Cristo poderoso que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El que en Él cree tiene vida eterna. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Ven a Cristo. Deja que Él te lave con su sangre. Confiésale tus pecados al Señor. Reconoce tu condición y la condición de este mundo. Sálvate tú y ayuda a salvar a otros. Y salvándote tú y ayudando a salvar a otros, esos otros que sean salvos ayudarán a salvar a otros. Y así nosotros podremos enderezar algo, la sociedad en la cual nosotros vivimos. No podemos dejar que la maldad, que el pecado, que la morbosidad, que los placeres del mundo, los vicios, las orgías, nos lleven a todos y nos convirtamos en un estanque, la sociedad completa, putrefacta. No podemos permitirlo. Sálvate tú y ayuda a salvar a otros. Por allí en Romanos capítulo 12, versículo 21, nos dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y en Efesios capítulo 6, versículo 12 al 14, nos dice: vestíos con toda la armadura de Dios para que podáis resistir los dardos de fuego del maligno. Claro, para poder nosotros batallar, contender en contra de todas esas acechanzas del diablo, esos dardos de fuego del maligno que vienen revestidos de toda clase de morbosidad, de toda clase de placeres carnales, placeres pasajeros, que lo que traen es destrucción. Mire, lo que traen es cárcel, lo que traen es cementerio, lo que traen es hospitales, lo que traen es daño y rompimiento de hogares, rompimiento de familias, rompimiento de matrimonio, rompimiento de las relaciones humanas. Fíjense ustedes que lo que estamos trayendo es un cuadro real de lo que nosotros estamos viviendo en el día de hoy. Pero Jesucristo vino para destruir las obras del diablo en tu vida, en la vida mía, en la sociedad, en tanto y en cuanto que nosotros le demos cabida al Señor en nuestra vida. En tanto y en cuanto que nosotros entendamos y nos demos cuenta que estamos perdidos y que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Somos impotentes para poder salir de ahí, de ese atolladero, de ese fango, de ese lodo cenagoso. Necesitamos ayuda. Y esa ayuda está provista por parte de Dios en la persona de Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo
que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si vienes a Él, te conviertes a Él, le confiesas tus pecados al Señor, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados, para perdonar nuestros pecados y darnos la salvación y la vida eterna. ¿Quieres salir de ese lodazar? ¿Quieres salir de ese cieno? ¿Quieres salir de ese fango? ¿Quieres salir de esa morbosidad en la cual vive la humanidad de hoy, la sociedad de hoy? Innegablemente, yo te ofrezco lo que a través de la palabra del Señor he recibido. Te predico a Cristo como el único Salvador, como el único Redentor, cuya sangre nos limpia de todo pecado. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No es de ningún otro modo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único Salvador. Él es la única alternativa que tienes tú, que tengo yo, que tiene la sociedad, para salir de ese fango y de ese lodo cenagoso del pecado, de la maldad, del vicio, y tener una vida nueva, ser transformado en una nueva criatura, como dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tú puedes salir de esa condición. Tú puedes salir del vicio. Tú puedes salir de ese deleite carnal. Tú puedes decir de eso, salir de ese ambiente malo que predomina en ti o que domina en ti, que domina tus sentidos, tu voluntad. Cristo te puede libertar de esas cadenas y de esas ataduras del pecado, del vicio y de la maldad. Solamente ábrele tu corazón y dile: Señor, yo quiero ser salvo. Yo quiero ser libre. La palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Acepta a Cristo, acepta la libertad. Suéltate de esas cadenas y de esas ataduras del vicio, de la maldad, del pecado que te atan, que te dominan, y sé libre en Cristo. Dile: Señor, en esta hora necesito ser libre de las cadenas del pecado. Necesito ser libre de las cadenas del vicio y de la maldad. Necesito que tú me libertes del morbo, de la morbosidad, Señor. Libértame del deleite de los sentidos, del deleite de la carne. Quiero servirte, Señor. Te confieso mis pecados. Me arrepiento de ellos. Te pido perdón y escribe mi nombre en el libro de la vida. Ten compasión de mí. Ten piedad de mí y sálvame, Señor. Me entrego a ti en espíritu, alma y cuerpo en el día de hoy. Quiero ser una nueva criatura de hoy en adelante. Si hiciste esa oración conmigo y tomaste esa decisión, te exhorto a que busques del Señor. Busca una iglesia, siempre hace falta la iglesia, congregarte para recibir la palabra del Señor, para ser instruido, educado en la palabra. Busca una iglesia que tú veas que es una iglesia de sana doctrina, que predica la palabra del Señor como te llega a tu corazón y a tu alma, para restaurarte, para edificarte, y sírvele al Señor todos los días de tu vida. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, y hasta una próxima ocasión.